En la página en blanco, la fotografía con la que ilustra el presidente Balaguer, está el periodista muerto con el profesor Bosch. O sea, que es muy maquiavélico. Que Balaguer había publicado esto, que hay que reclamar a Balaguer, al presidente Balaguer. Lo de la página en blanco. Lo de la página en blanco. Efectivamente, había que citar a Balaguer. Varios de estos responsables estuvieron presos con la jefatura de Neyni Barza Hija. Esa es la página en blanco. ¿Qué motivó, doctor, al asesinato de Orlando Martínez? Se dice que hubo un artículo. Facilitó pruebas fundamentales para honra de sus hijos. Es bueno que se sepa quién fue. ¿Quién fue, doctor? Me monté porque yo creo que es hablar. Y ese hombre prende el carro y sale a una velocidad. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Juan Miguel Castillo Pantaleón, justamente de algo sumamente especial porque se trata de hechos históricos que serán recreados porque él se jugó la vida siendo juez de instrucción llevando el caso de Orlando Martínez, ese periodista que fue asesinado en el régimen de Joaquín Balaguer y que justamente usted sufrió en carne viva una persecución de la cual no escapó su familia y de la que va a ofrecer detalles porque hay personas que se quieren atribuir un mérito después de la condena que no le corresponde y tengo entendido que usted asumió todo el riesgo relativo a que se esclareciera y se juzgara a los generales, a los cabecillas de haber orquestado el asesinato de Orlando Martínez. Primero agradecer a su esposa Leila Roldán por hacerme llegar este valioso aporte. Archivo de instrucción, el caso Orlando Martínez. Gracias de verdad, es una joya que voy a leer detenidamente para preservar la historia tal cual usted que encabezó esa investigación la tiene y que preserva los archivos físicos y digitalizados. Bienvenido. Gracias. Honradísimo de que tú me invites para que hablemos de algo que ya va a cumplir 30 años de la sentencia, de la investigación y 50 del asesinato. Es decir, ya es algo sobre lo cual, por su carácter, medio siglo es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Porque ya uno puede hablar de ese trabajo que se hizo hace 30 años, porque muchos incluso de los que participaron en esos hechos ya no están con nosotros. Gente que colaboró ya no está con nosotros y que por lo tanto estaba con el tiempo liberado del deber de la obligación de reserva y de discreción para reconocer mérito a gente que colaboró de manera muy desinteresada y también en cierta manera tomando sus riesgos. Sus riesgos. Ante todo, al final vamos a presentar un documental que elaboró su hijo Juan Miguel para que ustedes se queden hasta esa etapa final donde él rescata cómo fue la investigación con testimoniales sumamente interesantes que no se pueden perder. Pero vamos directamente a la entrevista. ¿En qué contexto, siendo usted juez de instrucción, usted asume la investigación de investigar la muerte de Orlando Martínez? Sí, en el año 1995 fui juez de instrucción. Había estado en otro cargo judicial de menor jerarquía aún, tenía en la posición cerca de 3 años. Y pues la familia de Orlando Martínez, para que se interrumpiese la prescripción de la persecución penal, que en materia criminal es de 10 años, pues cada cierto tiempo realizaban actuaciones procesales para que de nuevo esa prescripción se renovara, y 10 años hacia adelante. Lo hizo la familia en el año 1985, a punto de cumplirse la primera década del asesinato. Y en el 1995 de nuevo la reitera. La primera vez la hizo don Luis Mariano Martínez, padre de los hermanos Martínez Jauregui, 2 de los cuales murieron en esa etapa de mucha represión y de escasas libertades públicas, que fueron Orlando Martínez, director de la revista Ahora, el columnista más leído, cuyas opiniones, todo el mundo esperaba la columna Microscopio, ¿verdad? Muy contestatario. Y un hermano que estuvo muy activo reclamando a las autoridades responsabilidad para establecer las culpas de quienes mataron a su hermano, que fue Edmundo, que no se nos debe quedar nunca fuera de este tema. Entonces, en el 95
Ya don Mariano ha fallecido, quien va es doña Adriana. Y va muy temprano al juzgado de instrucción, yo todavía no había llegado, me llama temprano el secretario y me dice, el secretario era un joven estudiante de Derecho, me dice, magistrado, venga, que hay muchos periodistas aquí que le quieren hacer entrega delante de la prensa, de una instancia. Digo yo, pero ¿quiénes son? No, la mamá de Orlando Martínez y un grupo de abogados y los hermanos del... Digo, Orlando Martínez, ay, ¿verdad? Un periodista que mataron cuando yo tenía 11 años de edad. O sea, fíjate la coyuntura. Yo no sabía que ese expediente estaba ahí. El asunto es que le digo, pero ¿qué es lo que ellos quieren? Dice, quieren entregarle eso y que la prensa, decir algo delante de la prensa. Digo yo, Joaquín, dile a la señora, llama a la parte y dile que eso no es conveniente porque llenar de prensa una actuación procesal y que el juez se preste a eso, a esa figuración, eso no es lo que va a producir algún tipo de rol fructífero. Dile que tú sabes recibir, que no se vayan, tómale a ella que dé todas las declaraciones que quiera ahí en la secretaría, recíbele tú lo que sea, y yo voy a llegar un poquito más tarde, voy a llegar media hora más tarde. Pero dile que no se vayan, que yo la voy a atender. Y mientras tanto, vete ubicando el expediente ese. Bueno, efectivamente así se hizo. Yo llegué a eso de las 9. Yo llegaba usualmente como a las 8:30, llegué como a las 9. Entonces, efectivamente, ellos ya estaban, los vi en los pasillos, entré a mi despacho. Y como ellos vieron que yo entré, entonces se dirigieron otra vez a la secretaría. Y ahí, por primera vez, conocí a doña Adriana. La vi 2 veces en mi vida. Ese día y después... y ya yo no era juez, 2 veces. Una señora bajita, con los ojos azules, una mujer que hablaba con una vehemencia, hablaba muy bien, pronunciaba muy bien. Una oratoria realmente impresionante. Evidentemente era una mujer bien formada intelectualmente, pero madre al fin. Y entonces me dijo tantas cosas, reclamando la justicia, que el expresidente Balaguer, y en ese momento presidente, porque estamos hablando del año 95, Balaguer es presidente de nuevo. Claro, Leonel gana en el 96. Claro que nadie se imaginaba que él iba a terminar apoyando al PLD, eso es sí. Era el presidente. Y entonces, y la justicia no ha hecho nada, y bueno, me dijo una cantidad de cosas, la señora me miraba muy fijamente. Y a mí lo que más me impresionaba era la mirada de ella y la vehemencia. Con los ojos húmedos, pero no lloró, simplemente de la emoción. Después que ella me dijo ese discurso que ella me tiró ahí, no había periodista, estaba Abel Rodríguez del Orbe, estaba Nilson Martínez, estaba Sergio, estaba Matilde Hawley, una sobrina periodista, y habían otras personas más acompañando. No había dirigentes políticos tampoco. O sea, era una cuestión, una actuación estrictamente de la familia y con el abogado. Entonces, después que ella terminó de hablarme, el doctor Abel Rodríguez del Orbe, que era la primera vez, nunca lo había conocido, o sea, yo sabía quién era, pero nunca nos habíamos dirigido la palabra. Entonces él nos dijo que era importante que se reactivaran las pesquisas, que la justicia cumpliera su rol, que Balaguer había publicado esto, que hay que reclamar a Balaguer, al presidente Balaguer. Lo de la página en blanco. Lo de la página en blanco. Entonces yo los escuché y yo le dije, bueno, miren, déjenme, le dije al secretario que me buscara el expediente antes de venir para acá. Entonces grité, Joaquín, hazme el favor, ¿me ubicaste el expediente? Sí, tráelo. Sí, entonces cuando viene, una caja de cartón grandísima, se pone sobre el escritorio, un escritorio viejo. En esos días, el Palacio de Justicia era una edificación muy vetusta. Vetusto significa viejo, semirruinosa, máquina de escribir desvencijada. Si tú veías la silla en la que el juez tenía que trabajar, era una cosa penosa. Entonces le digo yo, mire, no se vayan para ver qué es lo que tiene este expediente y que si hay alguien, si se ha trabajado algo, porque también me dijeron que ellos se habían mantenido yendo con el anterior juez o otros jueces. Y entonces empecé a sacar papeles, eso estaba lleno, hasta la de cucarachas habían ahí. Sí, un polvazo terrible, las manos se me pusieron negras, todo esto delante de ellos. Digo, mire, pero parece que se ha trabajado ahí. Y hay gente presa. No hay gente presa. Entonces, veo, había una espoleta de granada.
Veo también que entre los papeles había algo que decía Gregorio García Castro, Goyito, otro periodista muerto. Entonces le digo, mire, o sea, muchos papeles, una caja de cartón hasta arriba de papeles. Le digo yo, mire, evidentemente que hay demasiado trabajo que hacer, eso hay que organizarlo, yo tengo que ver qué se ha hecho. Y miren, no se preocupen, que si es necesario, y yo no sé tampoco si lo han citado o no lo han citado, porque evidentemente que hay trabajo ahí que se ha hecho, pero no sé lo que es. Yo, lo que haya que hacer, yo lo voy a asumir con toda la responsabilidad. Váyanse tranquilos, que yo no me tomo este tipo de cosas a la ligera, o a ustedes hay que darles respuesta. Entonces los despedí, pero ellos se fueron de ahí, o sea, no vamos a decir desanimados, pero se fueron de ahí. Sin mucha esperanza. Claro, porque imagínate tú, 20 años. Entonces, bueno, cuando terminé mi trabajo, que tenía que buscar mi hijo al colegio, pues agarro la caja y así mismo me la llevé para poder estudiar, porque allá en ese tribunal había muchos expedientes viejos con gente presa, había mucha mora judicial, muchos expedientes amontonados que aunque estaban jurídicamente vivos, procesalmente vivos, no tenían esas urgencias. El caso de Orlando Martínez era ese, de ese tipo, es decir, no tenía una persona guardando prisión preventiva o algo por el estilo. Y además regularmente se apoderaban de expedientes frescos de gente que acusaban de mil cosas. En esa época había muchos expedientes de droga por cantidades insignificantes. La simple posesión era criminal. Y entonces eso le planteaba a uno mucho trabajo y tenía poquísimo personal ese juzgado de instrucción. No tenía alguacil. Es decir, imagínate el contexto. Era un contexto de mucha precariedad. Entonces ese tipo de cosas que yo hacía me las llevaba para mi casa, ¿verdad? Para trabajarlas en la casa, ya más tranquilo, leer los expedientes, preparar la sentencia. Bueno, y así sucesivamente. El asunto es que cuando llegué a mi casa, mi señor me dice, ¿y qué? La camisa se me ensució todo, o sea, negrecito de polvo. Digo, ese es el expediente de Orlando Martínez. ¿Qué tú vas? No, eso hay que leerlo. Entonces, bueno, en los días subsiguientes, en las tardes, que era cuando podía trabajar, ahí entonces es que veo que efectivamente había un sometimiento desde el año 75, actuaciones que hizo un juez de instrucción de la época, apellido Díaz Curiel. Posteriormente, para el año 85, un juez de instrucción a quien yo sustituí, Arnaud Castillo, que tiene un parentesco lejano conmigo, por cierto, trabajó muchísimo ese expediente. Incluso tenía un auto para citar a Balaguer, pero sin ninguna constancia de que la actuación se ejecutara, es decir, que estaba ahí. Muchísimos interrogatorios de muchísima gente, todo el que fue mencionado en alguna querella, en alguna denuncia, todos esos jerarcas militares de la época, todos con interrogatorios ahí. Pero evidentemente no había ningún tipo de constancia de que la pesquisa Balaguer se hiciese. Entonces, como a las 2 semanas, ya yo había leído el expediente, lo organizado. Había una rema de papel, había muchísimas cosas. La espoleta era del expediente del granadazo de la Junta, un incidente también que había ocurrido con una explosión de una granada en un proceso electoral en el año 92. Bien, el expediente de Goyito García Castro parece que pasó por ese juzgado, tuvo que separar todo eso. Entonces se sistematizó todo esto para saber qué se había hecho y qué más o menos ver qué faltaba. Efectivamente, había que citar a Balaguer. Entonces le digo al secretario, le entregué la minuta para que hiciera un auto de citación con unas formalidades, porque el Código de Procedimiento Criminal de entonces establecía unas formalidades para tú citar de determinado tipo de funcionario. Al presidente de la República no se le cita para que vaya, sino que al juez de instrucción, así decía el código, le tenía que requerir que le diera una fecha, le fijara una fecha para entonces trasladarse, eso también con los comandantes de armas, funcionarios de ese tipo, para ir a tomar su declaración. Entonces se preparó el auto. Yo preparé también una comunicación para motivarlo, porque es el presidente de la República, un hombre que fue 3 veces presidente e iba por su tercer mandato, se lo habían recortado, 6 veces presidente. No, y que se presumía que era el autor intelectual del y que esto le señalaban, que había muchas querellas en contra de él. Había sido presidente títere cuando Trujillo, sí. Cuando Negro Trujillo renuncia, él era vicepresidente y queda como presidente. Sí. Él luego renuncia y se asila en la embajada. O sea, no era cualquier ciudadano, al margen de cualquier consideración de tipo político, era una persona con la que también había que tener algún nivel de consideración. Porque todo lo demás era versiones. Él es el responsable, él esto, lo otro. Y ninguna persona que está haciendo una investigación objetiva debe de partir
de un prejuicio. De un supuesto. Pero antes sí. Y entonces ahí hice el auto y entonces le dije al secretario, cuando vea al doctor Rodríguez del Orbe, pues que se busque un alguacil para que notifiquen eso. El auto, que tenía que notificarse en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, en el Palacio, o en la casa del doctor Balaguer, máximo 25. Y entonces pasaron un par de semanas y el auto ese, no, esa gente no han vuelto por aquí. Casualmente me encontré con el doctor Rodríguez del Orbe, fue la segunda vez que lo vi. Yo subiendo las escaleras del Palacio de Justicia y él iba apresurado para una audiencia también, tempranito en la mañana. Y le digo, doctor Rodríguez del Orbe, pero usted no ha vuelto, mire, ese auto está allá un par de semanas, ya busco una... Entonces me dice, no, es que eso no está bien, que la familia sea la que haga eso. Digo, pero que usted no me está entendiendo. Es que ese juzgado de instrucción no tiene ni siquiera alguacil. Y a los alguaciles hay que pagarle. Entonces yo no puedo, o sea, agarrar además del salario. El salario era miserable, 7,000 pesos ganaba yo como... agarrar 300 pesos para un alguacil. Uno lo cuenta ahora y eso parece increíble, pero eso era así. Uno trabajaba con el corazón en la mano, o sea, a pura voluntad. Y se tomaba uno en serio eso. Y entonces ahí es cuando él ya me dice que no, que eso es la justicia, que debe demostrar imparcialidad. Y, digo, pues yo incluso me sentía un poquito como, pero ven acá, pero si la familia ni siquiera me va a ayudar a este tipo de diligencia, o sea, hasta yo voy a tener que coger para allá. Digo, bueno, pues está bien, entonces no se preocupe, que yo lo voy a hacer. Entonces le dije al secretario después, no sé si ese día o días después, bueno, vamos a hacer un traslado a la casa del doctor Balaguer. Entonces yo primero, ese mismo día, fui a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, se notificó, se entregó una copia del auto, tiene su sello de recibido y todo en el departamento de correspondencia, vía la consultoría jurídica. Recuerdo la cara del encargado de correspondencia que me la recibió, puso los ojos así destacados. Y después nos fuimos me fui con el secretario a la casa del doctor Balaguer. Era temprano en la mañana. Nos estacionamos donde estaba la clínica Yunen. ¿Te recuerdas la clínica Yunen? Sí, claro. En la Bolívar, esquina Máximo Gómez. Hay un parque. Hay un parque ahí. Y entonces caminamos, pues Joaquincito cargado una máquina de escribir de esa del tribunal, papel carbón y eso. Uno lo cuenta ahora, pero para la época eso era visto como algo ridículo. O sea, a ver, que para mí era lo más solemne. Yo estaba haciendo lo que decía el código. Aún con la humildad, se estaba haciendo lo que se debía hacer. Como debe ser la verdad. Desnuda, humilde, sin aspavientos. Nadie se enteró, no se le filtró nadie a la prensa. Se hizo la diligencia. Recuerdo la cara del teniente que me recibió, no se recibió la carta. Dígale al presidente, se ha ido a Palacio, no está ahí todavía. Dígale, le di una tarjetita. Yo soy el juez de instrucción, se dejó allá en la consultoría jurídica, para ver si nos quiere recibir aquí en su hogar. ¿Pero para qué? No, para interrogarlo con respecto a la página en blanco. Y ese militar me miró como el que está mirando un marciano. Sí, porque lo miran a uno un poquito como, ven acá, pero este tipo está loco o algo así. Y entonces se fue, y ahí duramos un ratazo. Y vuelve al rato. No, no lo va a recibir. No sé, digo yo, bueno, ¿cuál es el nombre suyo? Teniente, no recuerdo si era apellido Sierra o algo así. Joaquín, apunta. Él tomó nota. ¿Qué hora es? Tal hora. Y usted por lo menos una carta, yo la dejé en el palacio también, pero usted me la va a recibir. Sí, cómo no. Te le entrego una copia de la misma carta. Tratando de motivar a Balaguer de que en algún momento nos recibiera. Claro. ¿Me la puede firmar? No, señor. Bueno, pues está bien. Tomamos nota de que no está hecha la diligencia. Entonces, obviamente, yo no podía detener la investigación porque una persona no quisiera colaborar. Pero además porque él ni era policía ni investigador. O sea, el presidente de la República cuando aconteció eso. Entonces a lo que me dediqué fue a ampliar el abanico de hipótesis, partiendo incluso de la seriedad o no del primer sometimiento y viendo a qué callejones y salida se habían encaminado los pasos de los anteriores jueces de instrucción. ¿Y qué motivó, doctor, al asesinato de Orlando Martínez? Se dice que hubo un artículo donde él enfrentaba directamente a Joaquín Balaguer,
en el que hacía referencia a narcotraficantes, en el que hacía referencia a negocios que se hacían con compañías extranjeras, violando la soberanía nacional, en un tono que hoy día cualquiera lo dice y no es ningún problema, pero para la época se pudiera sentir como algo estridente, pero que estaba en pleno ejercicio de su libertad de expresión. ¿En qué circunstancias ocurrió eso? ¿Y quién motiva a tomar la decisión de arrancarle la vida? Bien, esto es pura hipótesis, porque recordemos que quienes finalmente son juzgados y condenados son los autores materiales, es decir, los que ejecutan el crimen. Pero ellos no es un crimen de pasión, no es un crimen personal, es decir, no es algo que ellos ejecutan porque tengan un involucramiento personal para atentar contra este periodista. Ellos reciben una orden de un altísimo jerarca militar, un jefe de Estado Mayor de una de las ramas de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea. Y había un orden jerárquico ahí, por eso es que hay un coronel, un mayor, un presunto capitán, pero no era capitán nada. Habían sargentos, cabos y un paramilitar, un tigre. Un operativo completo. La persona que es sindicada o señalada como aquella que da la orden homicida, la orden del atentado, no confiesa. Por lo tanto, la única persona que podía hablar sobre las motivaciones específicas es el autor intelectual. A ver, que no tenían negocios, ni problemas ni conflictos personales. No era un pleito de pasión. Sí. O sea, no había ninguna vendetta personal. Evidentemente que tenía que ser alguna razón. Obviamente, de lo poco que saben quienes recibieron la orden es que la víctima escribía artículos contra el superior gobierno. El único comentario que tú rescatas de todas sus declaraciones es que la motivación que le dice es: este hombre escribe artículos contra el superior gobierno, pero no más de ahí. Sin embargo, entonces tú tienes que irte a leer los 3 tomos de la recopilación de las columnas Microscopio, que hizo ya la editora Taller póstumamente, y sumergirte en la lectura, en las hemerotecas, es decir, los archivos de los periódicos impresos de la época, de las publicaciones de la época, del ambiente político, para tú tratar de encontrar dónde estuvo el detonante. Y no necesariamente aquellos que le atribuyen señalamientos de personas vinculadas al fallecido, compañeros de partido, o incluso sincrónicamente con la fecha en que ocurrió, es decir, con quién estaba discutiendo en esos días, porque en ese caso, y era en lo que se basaba el primer sometimiento, él estaba discutiendo, una polémica muy, muy agria, con el profesor Juan Bosch. Fíjate que Diosmedes Mercedes, Cheche Luna, eran de la seguridad personal del profesor Bosch. En la página en blanco, la fotografía con la que ilustra el presidente Balaguer, está el periodista muerto con el profesor Bosch. O sea, que es muy maquiavélico. Entonces, ¿qué pudo ser? Yo puedo tener hipótesis, pero que no puedo probar, decantadas de que el atentado que sufre el periodista, que da con su muerte, no era el primero. Hubo un operativo de agresión anterior que no se ejecutó. Y cuando tú ubicas la probable fecha en la que ese otro atentado iba a ejecutarse y te vas a los artículos, a las columnas que él escribía, entonces, y de sucesos de importancia de la época, entonces tú tienes una hipótesis probabilística de qué fue lo que produjo esta orden emanada de la más alta jerarquía de una estructura militar. ¿Y cuáles eran esas 3 hipótesis? La hipótesis es de que probablemente lo que desencadenó la furia fue la revelación de los detalles de esa conjura militar que quiso aprovechar el accidente aéreo cuando se precipitó a tierra el helicóptero presidencial, y en la cual el presidente Balaguer salva la vida casi milagrosamente, y hubo un intento de toma del control
del poder a manos de algunos de esos jerarcas militares. Y esto, quien lo revela, o sea, como el país se entera de esos entretelones y de esas intrigas palaciegas militares, es por la columna de Orlando Martínez. Y obviamente esto es una información que le es servida al columnista por una fuente muy vinculada a esos ambientes, por la rivalidad que había entre estos clanes militares. Habían dos grupos, dos troicas militares que se confrontaban. La de Rafael Nivar Seija, muy cercano al presidente Balaguer, y la del otro grupo militar que había sido impuesto por las tropas de ocupación luego de la revuelta del año 65 y la, vamos a decir, limitación para unas elecciones plenamente libres en el año 66, en donde Balaguer queda como presidente, pero él no tiene el control de los aparatos militares que quedan con mucha represión en manos de un grupo. Eso incluso está muy bien documentado y relatado por el libro que escribió el entonces coronel norteamericano Brian Bosch, que se llama, fue traducido al español, se llama Balaguer y los militares, en la que relata cómo aquí República Dominicana fue un laboratorio en plena Guerra Fría para diseñar las estrategias de neutralización del izquierdismo foquista, porque recordemos que la Revolución Cubana exportaba la revolución. Aquí se organizan elecciones en el 66, pero en el año 67 al Che Guevara lo matan en Bolivia y todo eso, y todos esos movimientos guerrilleros que había en muchísimas partes, donde primero se desarrolla una estrategia diseñada de inteligencia y de eliminación y acoso de adversarios políticos de la izquierda, es en la República Dominicana, y por eso mucha gente quedó triturada en esto, además de las rivalidades militares que había entre estos dos clanes. Entonces, pues es mi hipótesis, obviamente nada de eso se refleja en la providencia calificativa, porque uno ese tipo de cosas que no puede probar y sobre la cual no hay indicios precisos y concordantes. Además que eso poco importa la motivación. El crimen es lo que se investiga, no su motivación. Pues me da a mí que probablemente haya sido eso. Eso no significa que mucha gente le adversaba. A ver, tenía muchos frentes. Atiéndeme. A pesar de que él era muy crítico del gobierno del doctor Balaguer, Orlando Martínez es la pluma que más defiende la aplicación de las leyes agrarias que hizo el gobierno de Balaguer. Que el PSD, del cual era dirigente, también apoya. Oye, me parece una contradicción, pero es así. Y obviamente porque la lucha campesina es un reclamo muy antiguo del Partido Comunista, y si el presidente Balaguer decide romper con la oligarquía agraria, latifundista, pues obviamente ellos lo apoyaron, y eso produjo una escisión en las izquierdas. A propósito de eso, por ejemplo, cuando le estaban a él amenazando de muerte, porque él estuvo amenazado de muerte, y lo sabía con carta, él sabía que se iba a atentar contra su vida. Él acudió al sindicato de periodistas de la época, pidiéndole que se pronunciase el sindicato, el gremio periodístico, para preservarle la vida a él. Ya Goyito había muerto. Ese sindicato lo presidía, y usted me corrige o no, Juan Bolívar Díaz. Correcto, y él se disgusta porque lo que le espetan, y eso lo han contado muchísima gente, es, ¿pero qué se van a atentar contra ti? Tú eres un aliado de Balaguer. Es decir, esos que muchos se rasgan la vestidura ahora, hablando de no le apoyaron, le dejaron solo. Esa es la realidad. Enfrentó la Gulf and Western, es decir, la principal empresa productora de azúcar. Sí, que es hoy Central Romana, ya eso pasó de manos a otro grupo de capitales extranjeros. Enfrentó la Falcon Bridge, enfrentó la Alcoa, a los sectores latifundistas, enfrentó la forma en que el profesor Bosch dirigía el PLD, las distintas pugnas que hubo dentro del PRD, que se terminó dividiendo. El PLD surge en el año 1973. Es decir, y además filtraba información que descalificaba a uno de los grupos militares, y se la servía esta información las labores de espionaje que Nivar Seijas hacía. Es decir, y todo el tema de que estas fuentes... O sea, que él tenía demasiados frentes abiertos. Ocurre que cuando tú tienes tantos frentes abiertos, cualquiera se aprovecha de esa situación
para generar un conflicto mucho mayor y para que se le pegue, en este caso, o para que se le atribuya a quien ostenta la mayor parte o el mayor poder, que en este caso y él era mismo Joaquín también Balaguer. sospecha. Por ejemplo, había un militar, Cruz Brea, un general del ejército, que era jefe de policía cuando matan a Goyito. Pero le habían comentado que el señor Cruz Brea leía y recortaba los artículos, cosa que hasta el propio presidente Balaguer hacía, que le llegó a decir, una de las pocas cosas que leo es su columna, el propio presidente Balaguer llegó a decirle a Orlando Martínez eso en persona. Y él incluso escribe un artículo diciendo, si algo me pasa, quien tienen que investigar es a Cruz Brea. Que por cierto, a Cruz Brea, cuando matan a Goyito García Castro, lo suspenden temporalmente y a quien nombran en su sustitución, ¿sabe quién es? Al general Salvador Lluveres Montaz. ¿Quién sustituye a... o sea, están ahí los decretos, yo no me estoy inventando nada, es un hecho histórico. Quien le asigna un revólver para su protección personal a Orlando Martínez por diligencia de Víctor Gómez Vergé, cuya candidatura a la Secretaría General a la OEA, Orlando Martínez defendió, eran vecinos y amigos. Es el propio Lluveres Montaz, es el revólver que el muerto tiene empuñado, agónico, cuando la patrulla se presenta al lugar en donde le han disparado y le han matado. O sea, fíjate las vueltas que da la vida. Y bueno, todo esto obviamente es un gran rompecabezas en la que algunas hipótesis quedan sin responder, como esa que te estoy diciendo, de cuál fue el detonante, y otras cosas que uno se va encontrando que parecen fantásticas, pero que son así. El expediente y toda la investigación que yo hice, de hecho, me pasaron una gran cantidad de cosas que eran sencillamente increíbles. Uno dice, bueno, pero esto parece como insólito. Usted tuvo que pagar el precio de perseguir a los responsables hasta que llegó a la condena, pero en un momento dado usted le pidieron el cargo. Sí, me sacaron. A mí me sacaron. Entonces es cuando llega Guillermo Moreno, sí, y se queda con esa parte y desestima a la familia la posibilidad, y años más tarde es que llega la condena. Sí, porque el proceso yo lo empiezo en el 95. Cuando voy investigando, me pasaron una cantidad de cosas. Todo el que decía que sabía algo se topaba con la presencia de este juez, que para esa hace 100 libras de eso. Y tenía la cabeza con los cabellos negrecitos. Yo me le aparecía a la gente y le decía, pues, con el anonimato era el gran aliado. Mire, yo tengo entendido esto, lo otro, y pues la mayoría de las veces era información, puros rumores. Otras veces era gente hablando tontería, como dicen comúnmente, plepla. Gente que quería presumir, sí, por exhibicionismo. Periodistas. Yo tengo un largo anecdotario de comunicadores que pues fanfarroneaban y se topaban con que ese tema yo lo estaba manejando con mucha seriedad. Yo recuerdo Fausto Rosario una vez apareció. Él había querido hacer le hizo una entrevista a Pau Castro en la revista Rumbo. Y él se aparece en mi juzgado de instrucción a decirme que él sabe, porque obviamente la información que le suelta Pau es parcial, pero para desviar la atención. Ya yo sé, cosas que ya yo sabía. Yo sé el nombre de cuáles son los que le dispararon hablando. Y da el nombre, le dio al periodista el nombre de 2 de los que estaban en el operativo, pero que ya estaban muertos. Y, claro, ya no podían hablar. Y dice, yo sé cuál es el nombre de los que dispararon. Y yo, ese señor nunca lo había visto, un periodista. Digo yo, ajá, un momentico. Y me paro así del escritorio, él está sentado. Y lo agarro por una mano así por el antebrazo. Y Joaquín el secretario, Joaquín, corre, ven con papel carbón, que aquí vamos a recibir el testimonio. Aquí vamos a resolver el caso Orlando Martínez. Eso se lo pueden preguntar a Fausto Rosario. Para que ahí salió corriendo. No, lógicamente está incómodo, es una situación sorpresiva. Y le digo yo, mire, no. De aquí, óigame, vamos con la orden de arresto. Tú te vas a llevar la primicia porque tú me vas a acompañar, que a mano pelada al que tú me digas, lo voy a meter preso. De aquí. ¿Y qué pasó? No, lógicamente. No. Entonces ahí pataleó, se fue. Después él me dijo que, que él se sintió incómodo con la situación. Claro. Obviamente él optó por otra línea editorial, incluso que desdice de lo que a él le constaba. Porque él incluso estaba tratando de obtener el testimonio de una persona crucial que le rehuyó darles información
pero que finalmente esa misma persona, yo logré contactarla y me facilitó pruebas fundamentales. Esta persona tenía un parentesco con un compañero de trabajo de ese periodista. Y le voy a decir el nombre porque ya han pasado 50 años. Es decir, esta fuente confidencial, cuya reserva de su identidad he mantenido durante muchísimos años, para honra de sus hijos, es bueno que se sepa quién fue. ¿Quién fue, doctor? Es el ex general ya fallecido Raúl Darío Aristi Calvo, que para la época del crimen era teniente coronel. Fue el creador, el primer comandante del Departamento contra Homicidios de la policía. Antes se llamaba Escuadrón. Y con él, estando ahí, era un policía investigador especializado en investigar homicidios. Y él es quien le suministra. Y era un hombre, sí, un hombre. La información de los ejecutantes. Sí, como es Aristi Calvo, primo de Félix Calvo. Félix Calvo trabajaba, era compañero de trabajo de estos periodistas en el canal Teleantilla. Entonces ellos sabían la historia por el pariente, pero él nunca quería darle esa información a nadie. Y estábamos detrás de lo mismo, pero obviamente la objetividad y la seriedad con la que se le abordó y la discreción y el secreto que es respetado, ya obviamente porque el país debe de rendir un tributo de reconocimiento a este oficial de la policía que actuó a la altura de las circunstancias. Él decía, esa es gente muy peligrosa y yo no quiero que se sepa mi nombre. Si aparece la página, el expediente que él preparó, que es la página en blanco, y me citan a la justicia, ahí está la firma mía, yo voy a declarar. Pero mientras no aparezca, yo no me puedo poner en riesgo, porque él había sufrido atentados contra su vida. Es decir, recordemos que varios de estos responsables estuvieron presos con la jefatura de Neyni Barceja. Esa es la página en blanco. El propio Joaquín Balaguer posteriormente así lo reconoció. Entonces, esta persona, a través del tiempo, le habían pasado muchísimas vicisitudes. Él había llegado a ser subjefe de la policía, pero su señora, una persona encantadora, muy dulce, había estado quejada de una enfermedad catastrófica. Y ese sufrimiento familiar había templado su alma, lo había sensibilizado. Y cuando yo lo visité, su señora me escuchaba. Y él tenía hijos. Y le decía, ¿qué usted desearía, Dios lo libre? Le mata a un hijo. ¿Usted no le gusta? 20 años después, usted va a dejar de llorar la memoria de su hijo y quisiera que los responsables pagaran. Y eso son cosas que le llegaron al corazón. Y la señora evidentemente también influyó mucho. Hasta que finalmente se fue venciendo esa resistencia. Me gané la confianza del Señor. Y un día pues me convocó. Es una historia también parece... En un lugar muy remoto, en una finca. A 2 cuadras de aquí, de donde está este estudio de televisión. No lo vas a creer. En el parqueo de un supermercado cercano. En esa época se llama Supermercado Dominicano. En la Sarasota. Y ahí le dijo a usted. Ahí me dijo que tenía que estar ahí a las 7:30 de la mañana un domingo. Lógicamente eso estaba... No había nadie ahí. Desolado. Sí, pero esto es un militar. O sea, yo estaba insistiendo, pero él no me ha soltado prenda. Y bueno, él me producía buena vibra, pero realmente yo no sabía si era un gancho que me estaba metiendo. Y cuando llego en mi carrito, él me está esperando con una gorra negra y me dice, móntese ahí, que me monte en su carro. Y yo me monté, porque yo creo que es hablar. Y ese hombre prende el carro y sale a una velocidad. José, mira, él no bajó de 100. Wow. Y corrió para la autopista, la carretera Sánchez, y corre en dirección para San Cristóbal. No existía, la 6 de noviembre no existía para esa época. Y va corriendo rápido. Y yo estoy nervioso ahí, ya me empiezo a preocupar porque, ven acá, bueno. No porque el hombre anda armado, o sea, él anda armado. Yo ando desarmado, con mi buena voluntad. Y entonces el hombre mirando con la expresión muy adusta, muy seria, muy tenso. Y ese hombre no dijo una sola palabra. Y no sé a qué altura, por San Cristóbal, es el camino al sur. De buenas a primeras, él hace un giro a la izquierda y se mete como en una finca, en un campo. No hay carretera, pam, el vehículo pegando brinco.
Y yo, bueno, pero ¿para dónde que me está metiendo este hombre? Bueno. Y debajo de una mata de mango, ¡bran!, se frena y se desmonta rápido. Y apaga el carro y se desmonta, sin decirle una palabra, José. Ay, ay, ay. Y yo, bueno, ¿qué hago? Digo, déjame apiarme. Y entonces el hombre va caminando, había un sembradío de guandules. Y las vainas de los guandules estaban secas. Sí. Y las hojitas secas. Y sabe que hace mucho ruido. Entonces el hombre, yo voy acercándome a él, pero va caminando rápido entre el guandular y manoteando las ramas. Entonces él va como hablando, él va diciendo cosas, pero caminando, y yo atrás, sofocado, porque el hombre va caminando a trancos. Entonces ya ha llegado un momento, o sea, me estoy sofocando, yo no estoy entendiendo lo que el hombre está diciendo. Entonces le pongo el mando en la mano, no, espérese. Y digo yo, no, mira, así no puedo seguir, yo no estoy entendiendo lo que usted me está diciendo. Mire, yo le voy a decir lo que yo sé. Entonces yo le elaboro. Yo sé que Orlando Martínez lo pasó así, y hago un relato de cómo acontecieron los hechos. Es decir, la hipótesis construida sobre la base de la evidencia criminalística firme de cómo pasaron los hechos. Cuántos disparos, cuántos vehículos, cuántas personas, al menos cuántos tiradores. O sea, yo elaboro. Y ahí estaba, y entonces digo dos de los nombres que habían salido en una publicación del año 1975 en octubre, que es una información que salió en la segunda edición del Nacional, se la filtró Ney Nivar al periódico El Nacional a través de Caonabo, Bonaparte Otro Piñero, el coronel Caonabo Reynoso Rosario, que era jefe del Servicio Secreto de la Policía. Testimonio que ya yo conocía porque me lo había contado el propio Cabito, entre las 1000 investigaciones que yo hice corroborando esa información. Esta información, ¿quién fue que la hizo? Cabito trabajaba todavía en el Nacional para entonces. Rafael Molina Morillo ese día no estaba, pero me recibió Cabito. Y me dijo, no, esa la hice yo. Y él me contó cómo fue eso. Es decir, yo sabía que esa información venía directamente de la policía. Entonces yo le digo esa hipótesis. Y ahí estaba Mariano Durán. Y ahí estaba Lluverito. Y ahí estaba Paul Castro. Entonces después que yo hago mi monólogo como de 4 o 5 minutos contando lo que pasó, el señor pone una cara como de perplejidad. Y me dice, pero ¿y qué es lo que usted quiere saber? Digo, bueno, yo necesito pero que usted lo sabe todo, eso mismo fue así. ¿Para qué usted quiere que yo colabore? Wow. O sea, obviamente yo no le transmití sorpresa porque uno tiene que mantener la ecuanimidad. Claro. Pero yo por dentro dije, ya la pegué. La pegué, sí. Y entonces yo le digo, sí, yo sé que eso pasó así. Pero yo sé que usted hizo una investigación necesariamente porque usted estuvo en la comisión investigadora del 75, en la primera, y en la segunda, usted era comandante contra homicidio. Eso pasó por sus manos, esos interrogatorios, si los hubo, fue usted que lo hizo. Entonces, él me agarra y me empieza a palpar el cuerpo. Me chequé el reloj. Para ver si usted tenía alguna grabadora o algo. Digo, no es un reloj, yo no tengo nada. Realmente, bueno, la ropa. Sí. La ropa. Entonces él me dice, mire, eso es gente muy peligrosa. Y entonces retornamos caminando, donde había dejado el carro, que era una mata de mango que había ahí, una sombrita. Y entonces ahí él me corrobora todo eso y me da una cantidad de detalles adicionales. Me dice los nombres de los distintos oficiales que estuvieron con él. Algunos están, es posible que alguno esté vivo, otros ya habían fallecido. Me contó de atentados que había sufrido, incluso en esa misma finca, resultó que era una finca de él. Y entonces él me contó una enorme cantidad de cosas, pero yo estoy, obviamente, porque yo no esperaba que él me contara, tratando de retener todo lo que él me estaba contando. Y entonces ahí yo le digo, mire, yo necesito que usted me ayude con esto, piénselo. A esa familia hay que dar una respuesta. Si usted me va a ayudar, usted va a ayudar a la justicia. Y ese es el deber de nosotros. No es amigo que está ayudando, es a la justicia. Y mire, usted, su esposa es una sobreviviente, usted me ha dicho que su vida la ha transformado Dios. Pues ahora es el momento de que usted demuestre esa transformación. Y entonces le digo, piénselo. Entonces lo dejé ahí y entonces ya no le volvió a hablar del tema. Él me dice, a la esposa suya le gustan las naranjas. Le voy a regalar unas cuantas naranjas. Entonces me dice, venga, ayúdeme. Entonces recogimos algunos frutos o algo de la finca y me dice, para que se las lleve a su esposa y a su familia. Las pusimos en el baúl
Y regresamos, no volvimos a hablar del tema. Me vuelvo y me llevo al parque del supermercado, ahí saco las cositas del baúl, la pongo en el baúl del carrito mío. Y regresé a mi casa. Mi señora muy preocupada porque ella no sabía ni dónde yo andaba. Ni existían celulares en esa época. No, pues estamos hablando y fueron varias horas. El asunto es cuando llego, ven, ayúdame a guardar todas estas cosas, sacarle. ¿Dónde tú estabas? Y entonces digo, ven, mira, vamos a anotar esto que se me va a olvidar. Entonces ya agarro una mascota y yo a dictarle, mira, él me contó esto y me mencionó tal, todos esos nombres, todos esos militares, el entonces capitán fulano de tal, el mayor tal, estuvo en esos interrogatorios, O sea, todo lo que él me contó, incluso cómo él obtuvo las declaraciones, fue hablando con ellos, le puso una grabadora debajo del escritorio. Obtuvo las confesiones primero con ese estratagema y luego ellos atrapados en esa circunstancia no tuvieron un remedio más que confesar y firmar sus interrogatorios. Entonces, bueno, así las cosas, ya era una cuestión de que él pues se animara. Y efectivamente, poco después, él me contactó. Fue a un negocio familiar que teníamos, porque también como que quería ver dónde yo vivía o más o menos cuál era mi entorno. Va a un negocito que tenía mi señora, ahí conoció a mi esposa, entonces me pasó una fichita con los datos de un vehículo, el vehículo que manejaba Pou. Placa, chasis. Tenía una marquita de óxido de un clip. Me di cuenta que sí, el hombre tenía los papeles. Digo, pero que yo con eso no hago nada, consígame lo otro. Otro detalle también interesante, la gorra que tenía me la da. Y me dice, mire, yo cuando lo llame le voy a decir que lo llama el veterinario. Y póngase esa gorra para yo saber que no hay problema. Cuando usted no se la ponga, yo no lo veo de lejos. Y si no la tiene puesta es que hay algún tipo de problema, lo estamos siguiendo. Era una especie como de clave. Y entonces siempre que llamaba era el veterinario. Yo le pregunté, pero veterinario, ¿por qué? Dice él, bueno, porque yo siempre he trabajado rodeado de animales. Él hablaba de esa gente. Y le decía, mire, doctor, esos agentes son peores que los animales. O sea, él tenía mucha información. Wow. Entonces, nada, con el tiempo finalmente, él me consiguió los interrogatorios. Y esto no hacía más que completar todo la evidencia que ya se había logrado reconstruir. Yo ubiqué incluso porque el expediente le faltaban muchísimas piezas, de 25 piezas le faltaban 12, que nunca llegó completo. El fiscal de entonces, de cuando salió el primer sometimiento, se quejó de que el expediente llegó incompleto, no tenía ni autopsia. Yo tuve que ubicar quién fue el médico legista que hizo la autopsia y reconstruir los hallazgos del cadáver 20 años después, con el médico legista de entonces, que ya no era médico legista. Y en un diagrama donde estaban las heridas, porque no había fotografías del cadáver, había una fotografía del rostro de la víctima en su féretro, que salió publicada en la prensa. Yo tuve que ir a los archivos de los periódicos de la época a que me ubicaran los negativos para tratar de reconstruir, porque se tomaron muchas fotos del vehículo, porque eso era evidencia objetiva criminalística para tú reconstruir la trayectoria balística de los proyectiles. Lo consiguió. Sí, todo eso, o sea, desde el punto de vista de la reconstrucción de la evidencia criminalística, se hizo por el librito. Eso da un trabajo 20 años después, pero con paciencia y calma. Lo consiguió. Sí, todo eso se reconstruyó, de manera que cuando salió esta última evidencia, corroboraba todo lo demás. ¿Y su familia, doctor? ¿Cómo usted pasó? O sea, en medio de esa investigación, usted asumió y se puso la capa de hacer la cosa como se debe. Se la jugó, pero ¿cómo era el entorno? Yo tengo entendido incluso que se daban circunstancias donde había niños, amigos de sus hijos, que no querían visitarlo bajo la advertencia de que le pudiera pasar algo. Pero eso pasó después es decir, después de... Todavía después de muchos años. Sí, bueno, claro, hasta los otros días hay gente que le dice, mira, no hable de los muertos. Gente, de mandados que le mandan a uno. Eso es insólito. Sí, porque los parientes de estas personas que cometieron esos hechos no tienen por qué cargar con las culpas de sus ancestros. Es decir, cada persona es responsable de sus hechos, no es culpable de un hecho, por vergonzante que sea, un hijo, un hermano, ni mucho menos una esposa. Ahora bien, si tú justificas eso, entonces tú tienes la misma catadura moral. Sí. Es la historia la que juzga los hechos de cada cual. Es decir,
Pero hay parientes de esa gente quizás se han sentido incómodos. Y no debe ser así. Obviamente nadie quisiera tener un pariente acusado, claro, con ese historial, pero realmente hay que poner distancia con eso. Pero también yo tenía una obligación ante la justicia y ante la familia. ¿Qué te puedo decir? En el trayecto de esos 2 años que duré haciendo esa investigación, el primero año y medio, como era un absoluto secreto, solamente pasaron 2 incidentes que hicieron que la atención pública se diera cuenta de que algo se estaba cocinando. Uno, se filtró que yo había ido a citar a Balaguer, pero meses después. Yo hice eso como en abril y eso salió y eso vino a enterarse en mayo. Y fue por un comentario de un pariente mío, que se lo ha comentado a otra pariente mía que es periodista. Oye, la verdad es que ese hijo mío fue mi papá que se le zafó. Y se lo comentó. El hijo mío está loco. Mi papá murió ya. Pero está ahí Cándida. Cándida Ortega, la periodista Cándida Ortega, es hija de crianza de mis abuelos, es tía mía. Cándida, que trabaja en el listín. Trabajaba en el Nacional. Y que ahora está en el listín. Sí, que nos queremos muchísimo. Cándida como una tía, porque ella es muchísimo más joven, ¿verdad? La criaron mis abuelos. Es una tía, miembro de la familia. Y entonces, en una reunión familiar, mi papá le dice, este hijo mío está loco, él cogió para el palacio. O sea, un comentario. Y Cándida se lo ha comentado, óyeme, pero tú sabes que un sobrino mío. Y entonces fueron del Nacional. Y es verdad que, bueno, no es que yo se lo dijera a la prensa, sino fue una casualidad. Y eso salió en la prensa. Así se sabía en el 95 que al juez de instrucción se le había ocurrido ir a citarlo al palacio y a su casa, al presidente Balaguer. Lo cual causó todo un revuelo. Pero eso que causó revuelo en su momento, pero quedó ahí, gracias a Dios. ¿Y lo de Nuria? Y lo de Nuria pasa porque en el año 96, cuando se acerca el 21 aniversario, la familia de Orlando Martínez también es abordada por los periodistas, que eso pasa todos los meses de marzo, claro. En estos días se cumplen 50, claro, es por eso. Claro. Y se hacen unas ofrendas florales y la gente del Partido Comunista hacen esto o aquello. Es decir, hay mucha atención mediática. Y entonces, obviamente, Nuria Piera, que desde hace muchos años, mucho trabajo de investigación periodística, pues entrevista, era un trabajo centrado en la víctima. Pero como parte del trabajo, ella terminó yendo al juzgado de instrucción y entonces ella va donde mí. Mire, lo podemos entrevistar por eso. Digo, sí, yo no puedo hablar de los detalles de lo que estoy investigando, pero las partes que son públicas del expediente son las del sometimiento policial, porque hubo un sometimiento policial en el 75. Y hay mucha evidencia ahí que es pública, pero que realmente es concreta y es cierta. Cómo se encontró el cuerpo, cuántos disparos, cuántas heridas le fueron inferidas en esos disparos, por esos disparos, la dirección, las fotografías que habían salido en los periódicos, todo eso era público. Entonces, cuando ella me entrevista, yo lo que hago es, mire, yo puedo hablar de los hechos, es decir, de lo que es público y conocido, pero de lo otro no puedo, porque está por el secreto de la sumaria, no puedo decir qué cosas están haciendo o para dónde voy. Pero yo hice un relato objetivo de cómo acontecieron los hechos. Y ella, con su equipo de producción, hace una, ¿cómo le llaman a esto? Una edición. Con actores. Recreó. Sí, una recreación es el término. Sí. Una recreación cinematográfica. Con un vehículo más o menos parecido, o sea, con las circunstancias muy parecidas de cómo acontecieron los hechos. Y entonces ese es un segmento apenas del programa. José, tengo para decirte que 2 de los imputados que confesaron, 2 de ellos, me dijeron haber visto ese programa y que esa noche no pudieron dormir. Luis Emilio de la Rosa y Lluverito. Dijeron, ambos, dijeron, eso es 1 año y pico antes de ellos caer preso. Pero este juez está como en la cosa, porque pareciera que estaba ahí. Realmente era una hipótesis. Fue la misma hipótesis de perpetración, sin los nombres que yo le dije al general Ariti Calvo. Es decir, realmente estuvimos siempre en la senda. Y pues después, fuera de eso, pude trabajar tranquilo. Cuando
ocurre un cambio ya definitorio. Nombran de Procurador General de la República, es uno de los primeros decretos del presidente Leonel Fernández en el 96, a Abel Rodríguez del Orbe, a quien no había vuelto a ver. Lo vi 2 veces, el día que puso la querella en el 95 y unas semanas después cuando me lo encontré en la escalera del Palacio de Justicia. Entonces él decía de los jueces de instrucción que no trabajan porque había muchos presos preventivos y bueno, ese tipo de cosas. Que era muchísimo, a ver, con tan pocos recursos, la proporción de presos preventivos de esa época era mucho menor que la que hay ahora. Sí, claro. Evidentemente que no es un problema de código, es un problema de vocación, de hacer las cosas bien. Y entonces, yo cuando vi esas declaraciones que él decía, los jueces de instrucción no trabajan, yo me sentí un poco mal porque digo, pero este abogado, que ahora es procurador, de un caso tan importante, que le pedí que buscara un alguacil. O sea, saliera con ese comentario. Sí, con ese comentario. Le mandé una carta, que la conservo por ahí, muy emotiva, diciéndole, pero bueno, yo no lo he vuelto a ver a usted, la familia tampoco, pero cosas del destino. Es decir, usted acompañó a la familia y ahora es la máxima autoridad del Ministerio Público. Entonces, es Dios, o sea, Dios ha puesto esta circunstancia y debemos de rendir cuentas de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos a 20 y pico de años de que la justicia no tiene apoyo? Yo necesito su apoyo. Y entonces, después, cuando ya los hallazgos eran importantes, yo fui un día a la Procuraduría con el legajo de papeles, y me anuncié con la secretaria, él me hacen pasar a su despacho. Y no me recuerdo quién estaba ahí en ese momento, en una de las sillas de visita. Dice, magistrado, ¿en qué lo puedo servir? Ya había operado esa carta. Entonces yo le digo a él, mire, ya tengo resuelto el caso Orlando Martínez, ya. Y entonces él dice, no, aquí no. Entonces me dice, hablamos eso fuera de aquí. Él parece que tenía el temor de que lo grabara. Sí. Me imagino yo, él no dijo eso, pero claro. Sí, el asunto es que fui, le conté todos los hallazgos, todo este detalle con el veterinario. Necesitaba una información. Para llegar al veterinario necesitaba, porque yo llegué a través, atención, de un ayudante de él, que estaba, no me recuerdo si en un departamento, el ya fallecido, Ernesto Ricur Regus. Él fue el consultor jurídico de la policía para esa época. Entonces, a mí me estaba dando mucho trabajo conseguir a Aristi Calvo. Pero sabía que todos ellos habían sido compañeros en la policía y a lo mejor tenían algún tipo de contacto. Porque Aristi Calvo no aparecía ni en las páginas amarillas, en ningún sitio. Y entonces yo le dije, mire, yo necesito interrogar a este señor. Y él entonces me dice, bueno, pues usted, yo le voy a dar instrucciones de que le tome la declaración a Ricur. Como era un ayudante del procurador, un juez de instrucción jerárquicamente no podía interrogarlo. Pero él le dio instrucciones de que. Entonces yo le dije, mire, yo lo único que deseo es que me consiga Aristi Calvo. Y entonces el tipo se tardaba, yo insistía con él. Y la primera vez que fuimos donde Aristi Calvo, él me acompañó. Y él insistía en que participaran otros militares en esas reuniones. Digo, no hay problema, pero el contacto quedó ahí. Cuando se logran estas otras informaciones, pues ya está todo esto listo. Y entonces él convocó una reunión con el, entonces, es en el interregno también, ya es el año 1997, entrando enero, febrero, que la familia vuelve porque se va a cumplir otro aniversario, el número 22. Y está de fiscal Guillermo Moreno. Y entonces ahí es cuando le reiteran la querella, y una instancia a doña Adriana, acompañada de muchísima gente. Y Guillermo Moreno, que no sabía que Guillermo no sabe nada del tema. Sí. El fiscal de distrito está totalmente ajeno a eso. Lo que hace es que desestima esa querella. Eso es en febrero. Él no tiene la menor idea de que todo esto se viene investigando y que incluso el procurador está al tanto del tema. Y que Guillermo Moreno desestimó esa posibilidad. Sí, que fue un error por falta de calidad, una barbaridad. Pero después entonces él saca capital político de la sentencia. Bueno, claro, porque mucha gente intentó eso y él que no debió hacerlo, y mucha otra gente, el gobierno de Leonel Fernández también lo hizo. Mucha gente quiso instrumentalizar una investigación muy objetiva y unos resultados que fueron absolutamente
apegados a la verdad, para ponerla al servicio, porque es un gran logro, ponerla al servicio de otros intereses, o de agendas personales con aspiraciones políticas, o de atribuirle ese mérito al régimen que no tuvo nada que ver. El gobierno de Leonel Fernández no tuvo, obviamente, si hay alguien a quien hay que reconocerle un gran aporte de apoyo a la investigación que yo hice, es al Procurador General de la República, porque a partir de que yo le había enviado esa carta, él no dudó en apoyar esto sin informarlo al presidente Fernández. No lo informó. De hecho, los arrestos se hacen casi de una manera casi, vamos a decir, secreto, todo el procedimiento, todo el proceso. Ni siquiera los ayudantes de fiscal sabían a quién era que tenía que... Se le entregaban en sobre cerrado las órdenes de arresto. No sabían los nombres de la persona que tenía que buscar. ¿Y usted fue a esas órdenes de arresto? Yo las hice. Yo no acudió. Sí, yo acudí. Yo incluso ubiqué, para evitar que hubiera... Me reconocía a la Junta Central Electoral. Yo ubiqué a la Dirección General de Correos a ubicar la vivienda donde quiera que estuviera esa gente e ir físicamente a ver cómo eran las casas. O sea, yo hice pequeños croquis. Para que supieran. Para que esa mañana que se iban a arrestar a esa gente, nadie dijera, no le encontramos la dirección. Pero cuando Pau Castro toma el arma, ¿usted estaba ahí? No, esa orden de arresto. Cuando fueron a arrestarlo, que saca una escopeta. No, una ametralladora, un fusil de asalto, sí, que era belga o austríaco. Y que luego le convencen a él de desistir. El general Mansueta, que comandaba el departamento contra motines, me parece. ¿Usted no estaba ahí en ese momento? No, porque yo estaba en el Palacio de Justicia a las 4 de la mañana que nos convocaron ahí. Eso fue una cosa... Ustedes no se imaginan, miren, la presión. Lo que fue esa, sí, porque había mucha emoción en el ambiente. Para Abel Rodríguez del Orbe había que entender la significación que tenía. Es decir, él había acompañado a la familia durante 20 y pico de años. Y el destino le había colocado en la máxima posición para ejecutar, para dar el apoyo de la fuerza pública, las órdenes de prisión contra los responsables de ese crimen. Wow. Y ahora es muy fácil hablar de la independencia, de la justicia. En esa época los fiscales ni siquiera estaban en los destacamentos. Eso era un modelo totalmente distinto. La policía tenía prácticamente el monopolio de la investigación. Los jueces de instrucción, aunque eso estaba en el código de manera distinta, los jueces de instrucción eran figuras que no asumían todo el potencial de sus funciones, todo el arsenal procesal que les permitía a ellos convertirse en los directores de una investigación criminal. Napoleón Bonaparte definía al juez de instrucción en Francia, cuando se creó el código, como el funcionario más poderoso de Francia. Simplemente con la voluntad. Claro. Sí, sabía hacer su trabajo. Podía controlar lo que hacía el fiscal y el Ministerio Público. Podía ordenarle al Procurador General de la República, requerirle, ejecute esto o aquello. Es decir, lo que se hizo fue no solamente una investigación, sino explorar todo el potencial procesal que permitía ese diseño del código. Y él convocó una tropa policial. El general Mansueta, lógicamente, cuando lo llamaron a las 11 de la noche, le pidieron tantos hombres con un rango de esto, y usted mismo tiene que venir. Él se comunicó con el entonces jefe de la policía, Camilo Nasir, y evidentemente que eso alertó a Nasir. No, a mí no me han dicho nada, y evidentemente hizo que le anunciaran al presidente Leonel Fernández lo que estaba pasando, y Leonel se aparece en la casa de Abel Rodríguez del Orbe, pasada la medianoche, pero cuando él ya está durmiendo, la casa cerrada, con una custodia ahí. Se va en un vehículo que no tiene, sin escolta, sin aparataje, y cuando él toca la puerta, el custodia le dice a este señor que no está vestido, no está identificando que es el presidente de la República. Puede ser, mire, ¿qué es lo que te está tocando? Esa gente está durmiendo. Ay, disculpe. Y otro de los custodias que le dice, ay, nosotros estamos presos, ese es el presidente Fernández. O sea, él no sabía lo que estaba pasando, no sabía. De eso me enteré porque me lo contó Janine, la esposa de Abel Rodríguez. Claro, días después. ¿Y podía Balaguer evitar la muerte de Orlando Martínez? Creo que el doctor Balaguer fue un beneficiario de ese crimen. ¿Por qué? No, yo no creo, yo lo afirmo. El crimen, al ser un atentado ordenado por un jerarca militar directo, si hubo o no un conciliábulo para que se tomara
esa terrible decisión criminal es una especulación. Es decir, si fue un consenso entre la troika militar y él fuera quien transmitiera la orden, eso no lo sabemos, porque él nunca confesó, no admitió los hechos. Lo que sí sabemos es que quien da la orden directa es él. Se la da a Isidoro Martínez González, que es el jefe de la 2, y al entonces mayor Joaquín Pou Castro. Es decir, pero además hay todo un operativo de seguimiento previo, de labor de inteligencia, de ubicación de la víctima previa, porque el atentado tuvo mucha preparación previa. Pero cuando ocurre el crimen, que no es cualquier muerto, es que estamos hablando del periodista más leído, el más combativo, el director de las principales revistas de la época, la revista Hora. Eso produce un verdadero, además una persona que por sus condiciones morales y personales era el mártir perfecto, era un hombre muy virtuoso, activista político, pero un hombre, por ejemplo, que aunque era de un partido de izquierda, él gran parte de su salario se lo daba a las monjas. Oye, eso. Entonces, no es cualquier muerto. Y lo que se articula para encubrir el crimen es todavía más, es indignante. Fabrica un expediente en la que, o empezaron a fabricar posibles expedientes en la que se exploró, todas muy viles, incluso la posibilidad de que fuera un crimen pasional y acusar un matrimonio amigo, que eran grandes amigos, como que era una muerte por celos o algo así. Hasta de esa vileza fueron capaces ellos. Gente que no voy a mencionar por su nombre, gente muy honorable, poetas, gente, cosas de la vida, que hijo de esa pareja insigne, él ya no está, fueron compañeros míos de estudio, o sea, gente muy valiosa. Y toda esa gente sufría las tropelías de esa maldad, de la maldad pura. Y pues terminaron optando por tratar de acusar al profesor Juan Bosch. Y entonces meten preso a su seguridad. Diomedes Mercedes, agarran a Melvin Mañón, que era parte de los izquierdistas que se había ido a Cuba a entrenar, que iba a venir con Camaño. Lo tenían ubicado y preso porque la gente la metían preso por cualquier cosa. Entonces se atribuyó al izquierdismo. Sí, pero iban a arrestar al profesor Juan Bosch y se hace un operativo para arrestarlo, para someterlo por el caso. ¿Por qué? Porque en el momento del asesinato, la polémica que tiene Orlando Martínez en sus columnas es con el profesor Juan Bosch, una serie de artículos. El primero de ellos, recuerdo, se llamaba La mala maña del profesor Bosch. Por el merengue, yo tengo una mala maña. Porque el profesor Bosch, como un hombre muy culto, escribía de cualquier cosa y sabía de todo. Entonces él decía, bueno, él quiere saber de todo, se quiere acostar en mi cama y en la cama del otro. Esa es la metáfora que utilizaba. Y eso hizo que el profesor Bosch también les respondiera con unos artículos muy fuertes. Tenían una polémica muy ríspida en ese momento. Entonces exploró la posibilidad de atribuir la responsabilidad del crimen entonces a que fue el profesor Bosch que lo mandó a matar. Esa era la hipótesis. Pero el profesor Bosch no es cualquier cosa tampoco, es una figura de carácter continental en las letras, claro, expresidente de la República, era expresidente del PRD, fundador del PRD y del PLD, que tenía 2 años de fundado apenas, o sea, el PLD tenía 2 años de fundado, 2 años, 3. El asunto es que cuando ocurre esto, pues el país se enerva, se crispa, no se atreven a tanto, pero entonces mandan ese sometimiento contra estos 3 inocentes. El testimonio clave, la declaración de alguien que dice que los escuchó hablando en la celda sobre el tema, Félix Manuel Vargas, alias Papirucho, un tipo que realmente era un recluso, que lo pusieron a decir ese infundio y le engancharon como policía. El mismo día que lo enganchan de policía, cuando salió se dio un humo y mató a una persona en una barra. Oye, o un delincuente, o sea, delincuentes utilizando delincuentes para meter gente inocente presa. Es para que se entienda el nivel, o sea, el nivel de lo que llegaron. A lo que se llegó. Entonces, cuando pasa todo esto, pues, como había un operativo antes que no se ejecutó, Ney Nivar estaba enterado, por lo tanto, Ney sabía quiénes eran, o para dónde apuntaba el tema, en qué dirección iba. Y Balaguer, el presidente Balaguer, publica, inmediatamente se produce ese sometimiento,
una recompensa, un anuncio público ofreciendo 50,000 pesos de recompensa a quien diera información para dar con los responsables del crimen. Era una manera implícita de que la presidencia de la República no reconocía o no le daba validez a la hipótesis policial, al sometimiento policial. Entonces, en mayo, ¿qué hace él? Nombra a un nuevo jefe de policía y sustituye el general que le había dado curso a ese expediente mentiroso. ¿Nombran a quién? A Neinibar. Enemigo, era el némesis del otro grupo. Sí. Y eso, obviamente, teniendo un muerto en los pies, porque es que el muerto está en los pies, hace que ellos consideren dar un golpe de Estado. Y yo voy a contar algo que no está en el expediente, pero que hay un testigo vivo de esto, es mi secretario, que escuchó esa declaración, que el declarante se negó a que fuera recogida en el acta. ¿Qué decía esa declaración? Claro, porque es el derecho de una persona no declarar contra sí mismo. Claro. Al negar todos los hechos, y yo entonces dije, bueno, ok, ya usted ha dicho, ese es su derecho. Vamos a hablar de otras cosas que me producen interrogantes. ¿Por qué ustedes renunciaron? Luego que no lo van a Neinibar. Cuénteme qué fue lo que pasó. Entonces, la diatriba, es que ni esto, ni lo otro, y el señor, evidentemente había mucho encono. Y digo yo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué ustedes renunciaron? ¿Cómo fue ese tema de la renuncia? Entonces él me cuenta, mi secretario está vivo, mi entonces secretario está vivo todavía y puede corroborar lo que estoy diciendo. Es decir, no me lo estoy inventando. Él cuenta o relata que eso produjo mucho disgusto entre la jefatura de Estado Mayor de las distintas ramas y los militares del grupo llamado Pérez y Pérez, porque era el que tenía un claro liderazgo dentro de ese grupo y era el que tenía más vinculación con la embajada norteamericana. De hecho, fue 4 años ministro de las Fuerzas Armadas, secretario de las Fuerzas Armadas del 66 al 70. El asunto es que él cuenta que él es quien propone dar un golpe de Estado. No, ese hombre hay que tumbarlo, eso es un enemigo de nosotros, nosotros no podemos permitir eso. Que Logroño Contín, el de la Marina, dice, sí, o sea, corrobora como que apoya esa posición. Que Milo Jiménez se queda callado, que Pérez y Pérez hace un silencio, era un hombre más flemático, según me dijo Lluvere Montá, y dice, no, yo no voy a participar en eso. Entonces, ¿por qué? Dice, porque los norteamericanos no van a apoyar eso. Entonces ahí, bueno, porque eso rompe la decisión que empieza a tomar cuerpo, ¿verdad? Se echan para atrás. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ponerle la renuncia. Entonces hacen una carta de renuncia, que es una carta de una sola página. Y entonces la mecanografían, las firman, la meten en un folder y salen para el Palacio Nacional estos jerarcas militares. Habían otros oficiales ahí, pero los principales son ellos. Era un grupo de varios. Generales todos. Y cuando van al palacio, era de noche, el presidente los recibe, estaba en el palacio todavía, y yo le pregunté qué pasó, o sea, cómo fue el momento. Yo estoy repitiendo palabras más, palabras menos, el relato que Lluvere Montá me dijo de lo que pasó. Es decir, es un protagonista y testigo de excepción. Y yo estoy escuchando de la propia boca de esta persona lo que estoy contando. Y me dice que cuando ellos se presentaron, el presidente Balaguer estaba detrás de su escritorio, que era un escritorio de caoba grande, parado. Y que cuando llegan, hacen uso de la palabra. Y que le explican al presidente Balaguer que el nombramiento de este señor, que quien dice más cosas es Logroño Contín, el de la Marina, el jefe de Estado Mayor de la Marina. Y el presidente Balaguer los escucha totalmente inexpresivo, totalmente neutro, con una mirada que tras sus gafas no permitía a ellos identificar a cuál de ellos era que estaba mirando. O sea, si estaba fijando la mirada en uno o en otro, mirando como hacia el vacío, totalmente inexpresivo. Digo yo, pero él no se movía ni dijo nada. Y me dijo él, no, la única cosa que él estaba parado y él con una mano le hacía al borde del escritorio
frotaba la punta de los dedos. Luego me comentó mucha gente que eso era un hábito de él. Cuando estaba pensando, cuando estaba poniendo atención a algo, tenía el hábito de frotar los dedos en una superficie lisa. Era un pequeño tic que tenía. Él se quedó ahí y entonces ellos le dicen, le muestran su indignación. Y entonces hemos decidido, uno de ellos lee la renuncia. Y Balaguer lo deja hablar, pero no dice ni media palabra. Entonces le digo yo a Lluvere Montaz, bueno, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cuánto tiempo duró eso? Él dice, bueno, eso pudo haber durado 5 o 10 minutos. Y él no dijo nada en todo ese momento. No, él no dijo nada, él se quedó, ese jodido hombre no dijo nada, él se quedó callado. Bueno, ¿y qué pasó entonces? Bueno, se le puso se le pasó el folder. Y a esa fue la única cosa que él dijo, sin mover, ni siquiera levantó la mano, dijo, déjenla ahí. Entonces la pusieron sobre el escritorio. Ellos se miraron entre sí, no sabían qué más hacer porque era una situación como embarazosa. Sí. Entonces uno de ellos taconeó, hizo el saludo militar, los demás le imitaron, dieron media vuelta y salieron. Los periódicos de la época señalan que el presidente Balaguer al día siguiente tiene una inauguración. Él asume transitoriamente la jefatura como presidente jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y de allá para acá, después de su inauguración, al día siguiente entonces nombró a Buchan Javier ministro, secretario de las Fuerzas Armadas, y luego fue sustituyendo las distintas jefaturas de Estado Mayor. Algunos de ellos fueron designados en otras posiciones, siguieron ocupando lugares de cercanía. En el caso de Lluvere Montaz no. Ni de Logroño Contín. Entraron en un periodo de oscuridad, ¿verdad? Vamos a decir, de latencia. No fueron puestos en retiro, pero no se les asignaron funciones más importantes. Luego, en octubre, a finales de octubre, el general Níbar Seijas es que produce los arrestos, el Departamento contra Homicidios, los arrestos de los que habían participado en el primer y el segundo operativo, los confiesan, y es cuando Ney Níbar manda a Caonabo Reynoso, jefe del sello secreto, a filtrar la información al periódico El Nacional. Por eso sale en esa edición única estos detalles. Se le dice a la familia, se le hace saber, bueno, que sigan atacando y presionando, que esos son que ya están agarrados. Pero ellos no saben qué creer. Ya ha muerto Edmundo, lo han matado. La sociedad se mantuvo llena de rumores, mucha politización. Es decir, todo esto uno lo reconstruye retrospectivamente, ya uno sabe qué fue lo que pasó. Y obviamente el testimonio de ellos resultó excepcional, pero en su momento, cuando ya estoy haciendo esa investigación, todavía esta gente conserva muchos niveles de influencia. Tanta influencia que finalmente el responsable de mayor jerarquía nunca fue juzgado. Nunca fue al banquillo de los acusados. Fue al banquillo de los acusados, pero nunca fue desglosado y por motivos de salud desglosado. Se murió 20 años después en una villa de la Romana. Por motivos de salud. Sí. ¿Recuerda el nombre? Sí, Salvador Lluvere Montaz. Eso pasó así. Lógicamente la magistrada que tomó esa decisión la ascendieron. El juez que hizo la investigación lo sacaron. Luego muchísima gente se quiso atribuir protagonismo y actuaciones que realmente no tenían nada que ver. El teatro de las mezquindades tuvo lugar. Mucha gente tratando de alguna manera denostarlo a uno. Medios de comunicación que se prestaron a poner al servicio este logro procesal judicial de un proyecto político, de escisión entre el PLD y el Partido Reformista, cosas de la vida. ¿Cómo terminaron bailando juntos? No, recuerda que el Partido Reformista apoya a Leonel Fernández para el año 96. Sí. Se resuelve el caso en el 97. En las elecciones del año 2000, el doctor Balaguer no apoya al PLD. Ahí es donde él dice que no presta su sombrero 2 veces. Exactamente, apoya porque se tenía la impresión, y eso fue algo inducido por esta prensa,
que estaba jugando un rol de tipo político, es decir, una estrategia política, de que de alguna manera esta investigación judicial había sido patrocinada por el gobierno, cuando era absolutamente incierto, no tenía absolutamente nada que ver. Sí, sí. Abel Rodríguez del Orbe, de hecho, prestó su apoyo como procurador sin consultarlo con el presidente Fernández. Y entonces, ¿qué pasa? Como esto es un gran logro para el país, todavía al día de hoy hay gente que insiste en que eso fue gracias al... No tiene absolutamente nada que ver. Leonel Fernández no tiene nada que ver. Luego proyectos políticos individuales, el caso del entonces fiscal. Guillermo Moreno. Sí, claro. Abogados que dicen que no, que eso fue que fueron sus intervenciones o gestiones las que permitieron que el caso se resolviera. Mezquindad, hubo jueces que fijaron habeas corpus a algunos de los imputados, estando presos ya, y le abrían cancha a los abogados de la defensa para que sencillamente convirtieran los estrados en un teatro de diatriba contra el juez Castillo Pantaleón. Una cosa insólita. Un juez propiciando eso. ¿Por qué ese tipo de cosas se da? Hay que tener obviamente la madurez suficiente y la resiliencia suficiente, claro, para darle a eso el sentido que tiene. Pero ya han pasado 30 años y ese tipo de cosas están ahí. Es bueno que la gente las conozca, ¿entiendes? Y que se reivindique lo valioso de esto, que la esperanza de una justicia nunca debe de caer y de que le corresponde a cada cual que desempeñe funciones judiciales estar a la altura de esas circunstancias. La sociedad está ávida de responsabilidad. Y que si de acaso algo puede dar testimonio el trayecto de vida de quien lo hizo, que en este caso fui yo, es de que a decir la verdad y a ser responsable no se le debe tener miedo. ¿Por qué? Porque yo he podido ejercer mi profesión, he podido incluso dedicarme a muchísimas otras cosas. Ejerzo mi profesión, claro que sí. me preparé académicamente aún más, sí. Me publiqué libros. La vida me ha sonreído y tengo obviamente el aprecio de muchísima gente, de mi familia, mi esposa, que fue un apoyo. Claro. Mi familia, o sea, mi hijo se siente orgulloso de que su papá hiciera las cosas como se debía. Uno tiene que aspirar a eso, a que los hijos se sientan orgullosos de lo que uno hace. Entonces, eso es algo que yo, si de algo sirve ese testimonio es para estimular a los demás, a la sociedad. Y de que debemos defender la libertad de expresión. Totalmente. Y yo como periodista le agradezco el hecho porque esto sirvió como un precedente. Es cierto que se dieron otros casos históricos de situaciones similares, pero a partir de ahí también hubo un punto. No se hacía ya con una vehemencia, aunque siempre los periodistas son pasibles de investigación, de seguimiento, de persecución. Todo depende contra quién o quienes atenten en determinado momento, sirviendo de obstáculo. Pero quiero agradecerle, reconociéndolo por hacer esta labor, recordándole a los amigos que están viendo esta entrega que el archivo de instrucción en el caso de Orlando Martínez está disponible en Amazon, ¿correcto? No, en Google Books, es gratuito. Books. Bueno, en Google Books para aquellos que deseen justamente tener la edición digital del... Leila escribió ese relato basado en toda la evidencia. Si a alguien le interesa ver la evidencia material de todo eso, se conserva en mi oficina. Todo lo que sirvió de insumo, celosamente archivado, clasificado, todo eso está ahí. O sea, todo lo que nosotros hemos hablado sobre este tema es en base a la verdad objetiva y que se puede probar. Para que la verdad no fuere tergiversada. Estamos en los tiempos de la posverdad. Eso siempre ha existido. Sí. Y como uno vio el teatro, esas farsas de las especulaciones, de las desinformaciones, las intenciones, y eso es algo que fue hecho con el corazón, José. O sea, cuando tú haces algo con la más prístina pureza, despejado de cualquier tipo de beneficio personal, porque ¿qué beneficio? Claro. Eso al final de cuentas terminó costándome, para mi beneficio personal, la carrera de la judicatura, porque me sacaron de ahí y me fui al ejercicio, donde me ha ido bastante bien. Ejercicio privado. Claro, es decir, al final del día, en términos personales, familiares, ya en el ejercicio yo no tengo tantos riesgos. Digo, eso no quita que no tengo riesgo, por ejemplo. Siempre hay. Siempre hay. Yo fui abogado de la familia de Darío Gómez. Sí. Eso es otro cuento larguísimo de cosas que me pasaron. Siempre hay. Y al público, quédense hasta el final, como dijimos al principio, para que disfruten
de la entrega que hizo Sí. Juan Miguel Castillo Roldán, justamente documentando parte de esos Y testimonios. lo pueden descargar el libro gratuitamente en Google Books. Lo pueden descargar en Google Books, pero quédese porque a partir de este momento y después que usted dé la despedida, entonces el público puede disfrutar de esto que hemos servido. José, gracias. Gracias Gracias por permitirme contar todas estas cosas que son muy entretenidas, sí, pero que detrás de ellas, pues hay, vamos a decir, un balance de que la justicia siempre es una llama que aún en medio de las más oscuras tinieblas de la desesperanza, le permite a uno, pues, hacer acopio de fuerzas interiores para que la verdad resplandezca, para que los responsables de crímenes y delitos paguen por sus hechos. O sea, eso es muy importante, que esa esperanza nunca desfallezca. Y sobre todo que se le dio a la familia una respuesta ante un crimen que podía quedarse en la impunidad, sí, como comúnmente ocurre, más de lo que uno piensa aquí en la República Dominicana. Sé que gracias, doctor. Recuerden compartir este contenido para que llegue a muchas más personas. Y les dejamos con este especial de poco más de 6 minutos de la recreación que hizo Juan Miguel Castillo Roldán de estos acontecimientos históricos. Nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye. En marzo de 1995, doña Adriana Jauregui visitó al juez de instrucción Castillo Pantaleón, rogando por justicia a 20 años del asesinato de su hijo, el valiente periodista Orlando Martínez. El joven juez, con solo 3 años en el cargo, al ver el dolor de una madre, ordenó la búsqueda del expediente que yacía olvidado en cajas polvorientas. Un momento demasiado triste, tener uno que tener dolor y también aguantarlo delante de mi mamá. Y recuerdo que fuimos a donde el juez de instrucción, el doctor Castillo Pantaleón. Sabíamos que siendo un gobierno de Balaguer, nadie se atrevía a tomar decisiones, se le tenía temor. Luego de organizar minuciosamente el expediente, solicitó al fiscal Luis Nelson Pantaleón el requerimiento necesario para continuar la investigación inconclusa de jueces anteriores. En abril de 1995, el juez inició con su primera actuación, citando en el Palacio Nacional y en su residencia personal al entonces presidente, Dr. Joaquín Balaguer, buscando obtener su importante declaración. Pero el testimonio de Balaguer sobre el asesinato de Orlando se mantenía mudo en una página en blanco dentro de su autobiografía. La cita a Balaguer ocurre días antes del 22 de mayo del año 1995. En esa ocasión yo era secretario del juzgado de la instrucción, del cuarto juzgado de instrucción. Y recuerdo que con el magistrado Castillo Pantaleón comparecimos a la casa del doctor Balaguer. Pero lo cierto es que no logramos pasar de la puerta y sencillamente no pudimos hacer nada porque el doctor Balaguer no lo recibió. Ahí decidimos marcharnos, luego de esperar una hora el magistrado y yo. Y ese es el punto de inicio de la investigación. Donde comenzamos a hacer las pesquisas conforme al Código de Procedimiento Criminal y obviamente el magistrado Pantaleón ir atando cabos y desempolvar ese expediente que estaba allí durmiendo el sueño eterno. Durante un año, el juez Castillo Pantaleón investigó, estudió el expediente y realizó pesquisas de forma sigilosa. Algo se filtró de su trabajo, cuando la periodista Nuria Piera lo entrevistó en abril de 1996, revelando que el caso estaba bajo secreta investigación. 5 o 6 meses después de ese programa, el nuevo presidente Leonel Fernández designó otro fiscal, apellido Moreno, a quien doña Adriana acudió a reiterar su querella. En un giro insólito, Moreno la desestimó en febrero de 1997, ignorando que el juez llevaba casi 2 años trabajando en el caso y lo tenía prácticamente resuelto. En su investigación, el juez Castillo Pantaleón descubrió una persona clave, un exmilitar que se autodenominaba el veterinario, quien solo accedió a reunirse de forma clandestina. A pesar de advertirle al juez la extrema peligrosidad del expediente, el veterinario aceptó colaborar. Lo convocó al parqueo de un supermercado y lo condujo a una finca apartada donde lo cacheó desconfiado. Pantaleón le relató su hipótesis del crimen con la intención de animarlo a hablar.
Durante el proceso, y luego de varios encuentros, el veterinario finalmente le entregó a Pantaleón la investigación. Era la culminación de casi 2 años de búsqueda y constituía la prueba documental que corroboraba toda su investigación. Castillo Pantaleón dictó órdenes de arresto a los que resultaron autores del asesinato del periodista. A los ayudantes fiscales que participamos en el operativo de apresamiento de las personas que estaban sindicadas como los posibles responsables de la muerte del periodista Orlando Martínez, se nos entregó en un sobre sellado las instrucciones del operativo que íbamos a desarrollar. Ninguno sabíamos de qué se trataba ni hacia dónde íbamos. Sencillamente se nos indicó un punto de reunión donde debíamos estar a las 5 de la mañana del día siguiente para salir con un dispositivo militar a realizar esos apresamientos. Luego nos dimos cuenta de que nos habían asignado el apresamiento del general Pau Castro y él bajó en una actitud muy agresiva apuntándonos con un fusil. El general Mansueta lo persuadió, conversó con él, le dio confianza, hizo que él depusiera la actitud. Cuando llegamos a la puerta del edificio de la fiscalía, él me entregó el fusil y ahí Pau Castro se dio golpe en el pecho y de rodillas manifestó a viva voz: yo no maté a Orlando Martínez. Al ser interrogados, todos confesaron y 2 de ellos señalaron a un mayor general como el responsable de la orden directa contra la vida de Orlando. Pantaleón dictó su decisión de envío a juicio en abril de 1997. Ese mismo año, el expresidente Balaguer declaró al periódico Listín Diario que esa investigación era la que llenaba la famosa página en blanco. Jorge Subero Isa y la Suprema Corte de Justicia decidieron la destitución de Castillo Pantaleón justamente un 17 de marzo de 1998. Juan Miguel Castillo Pantaleón tenía entre las venas el caso de Orlando, pero atreverse a tantas cosas, no todo el mundo, no tenía la sangre de nosotros, pero tenía la sangre de una persona valiente y justa. Hace 50 años del asesinato de Orlando Martínez y 30 años de la investigación con la cual fueron arrestados y posteriormente condenados los responsables. A mí me tocó jugar un rol en esa investigación que resultó crucial para asegurar la libertad de expresión plena en la República Dominicana. Ha pasado mucho tiempo, he sufrido algunas consecuencias, pero llevo la satisfacción de haber cumplido con mi responsabilidad con independencia. Los detalles de esta investigación son relatados en la obra Archivo de Instrucción, el caso Orlando Martínez, que puede ser descargada gratuitamente en Google Books.